Ok, vamos a ver dos temas. El día de hoy nos corresponde ver lo que es la derivación implícita y la derivación logarítmica, ¿verdad? Son dos temitas que vamos a tener que trabajar el día de hoy. Nada más nos corresponde implícita y logarítmica. Vamos a empezar con la implícita. Bueno, la implícita, veamos aquí estos datos. En realidad es que es una forma de expresar la función para que sea un poco más claro. Entonces, hemos estado trabajando ahorita acá, nosotros anteriormente hemos trabajado la forma explícita, cuando hemos estado haciendo derivaciones, ¿verdad? Un poco hemos estado haciendo este tipo de derivación explícita. ¿Cuándo es explícita? Cuando una de las variables está despejada, que es lo que normalmente vemos. Por ejemplo, esta gráfica que está aquí es la gráfica de la circunferencia. Entonces, esa gráfica, la forma explícita es como tal vez hemos visto algunas, o como la función de ingreso, la función de costo, la función de utilidades, que son funciones que están despejadas con una variable. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Ven que aquí en la explícita yo tengo despejado y es lo que hemos estado trabajando en las anteriores, ¿verdad? Hemos derivado de forma explícita. ¿Cuándo es implícita? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Implícita es cuando yo tengo las dos variables juntas para hacerlo más fácil. Igual, en el examen uno le va a estar haciendo la diferencia. Uno les va a decir, derive usando implícitamente la siguiente función para que no se confundan, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo he hecho a ver? Observe que acá X y Y está junto, no está despejado, ¿verdad? No está despejada la variable X ni la variable Y. Ahí, cualquier cosita me interrumpen, si no entienden, si algo no comprendieron, con mucho gusto me devuelvo o que necesitan anotar algo. Lo otro es que está la compañera Ingrid, nos acompaña en el chat, entonces ahí ella está por ahí, ¿verdad? Cualquier cosita, escriben en el chat o me interrumpen, no hay ningún problema. Entonces, para continuar aquí con el tema, la derivación implícita es eso, ¿verdad? Que ella está con esa situación, que está de esa forma escrita, no hay nada extravagante, no es que hay que averiguar datos estrambólicos, digámoslo así, sino que sencillamente es eso. Veamos acá este ejemplo. Antes de continuar, ella tiene su técnica, digámoslo así, porque cuando yo derivo a Y, se hace de una forma implícitamente y cuando se deriva X, se deriva de forma normal. Entonces voy a hacerlo como un ejemplo. Entonces, por ejemplo, yo tengo Y a la 5. La variable Y, cuando estamos derivando implícitamente, la derivada Y se va a derivar normal, como hemos estado trabajando una de exponente, ¿verdad? Porque cuando yo voy a derivar Y a la 5, sencillamente es 5 Y a la 4, ¿verdad? 5 Y a la 4. Y lo multiplico pero aquí, como es implícitamente, la voy a multiplicar por Y prima. Eso es lo que le voy a siempre agregar cuando yo derivo a Y. Entonces, yo derivo de forma normal, como hemos estado practicando en las clases anteriores, pero a la variable Y al final le agrego una Y prima. Ya vamos a ver por qué, porque esto es la que yo voy a despejar. En cambio, por ejemplo, si yo tengo X a la 5, lo derivo como hemos estado trabajando normal. Entonces, en este caso va a quedar 5X a la 4. ¿Verdad? Entonces, observen la diferencia. Si por A por B yo tengo que derivar Y, derivo igual, pero al final pongo una Y prima. Si es X, lo derivo normal como hemos estado trabajando. Entonces, veamos este ejemplo, ¿verdad? En este ejemplo, observen que es implícita porque están las dos variables juntas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, este sería un trabajo de que vamos a hacer derivadas ambas partes. Le pongo la apóstrofe arriba como exponente, como forma exponente, pero es un paso
que se puede omitir, solamente que lo hago por si lo ven en el libro o algo así, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que esto es X y la otra es Y, ¿verdad? Y esta es Y. Entonces, ambas se van a derivar normal, pero se van a derivar de forma diferente. Entonces, se va a hacer X, ¿cómo se deriva? Normal, como hemos estado trabajando. Entonces, va a ser 2X. Pero ahora viene Y. ¿Qué sucede con la Y? Más la derivada de Y, que es 2Y. Pero además de eso, le agrego una Y prima. Igual, la derivada de 1 es 0. ¿Ok? Ahí estamos bien. ¿Alguna consulta? ¿Vamos bien, chicos? No hay Sí, problema. está claro, profe. Ok, eso me sirve. Entonces, ¿por qué eso? O sea, ¿por qué hacemos esto? Porque tal vez me va a decir, bueno, ¿qué es lo que hago? Bueno, la idea de que me quede la Y' es porque yo siempre voy a despejar esta Y'. ¿Ok? Esa es la estrategia de derivar implícitamente, para eso me sirve. Porque cuando, bueno, este es un caso un poco pequeño, pero cuando veamos casos más grandes, la idea es agrupar las Y', obtener factor común y ya ahí se despeja. Ya lo vamos a ver como tal vez con un caso más amplio, pero entonces, ¿qué sucede? Lo que vamos a tratar de hacer es de despejar ahora este Y' para que ahora sí poder tener la derivada. Entonces, ¿qué sucede acá? Entonces, vamos a dejar, como acostumbramos, de la parte derecha, lo que tenga Y', que en este caso solo es 2Y por Y'. Este 2X que está sumando pasa a restar, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para despejar a Y'? ¿Qué tengo que eliminarle, digámoslo así, o cambiar? Aquí tengo Y'. ¿Qué hago para despejar a Y'? ¿Qué tengo que hacer? Debería pasar el 2Y al otro lado. Ajá, este 2Y, vean que está multiplicado. Ese es el que yo tengo que quitar para despejar a Y'. Entonces, sencillamente, ese 2Y que está multiplicando pasa a dividir. 2Y dividido, perdón, 2X dividido entre 2Y. ¿Ok? Ven que ya me quedó despejado la primera derivada usando derivación implícita. Bueno, aquí se puede simplificar más, entonces aquí estos dos se cancelan y me va a quedar menos X sobre Y. Entonces, la primera derivada de esto va a ser menos X sobre Y. No sé si tienen alguna dudita. Nada más en esto del asunto de derivación implícita es el cuidado que hay que tener de Está que bueno. cuando yo derivo a Y, aplicarle Y', ¿verdad? Eso es el único cuidado que debo de tener. ¿Alguna consulta? ¿Puedo continuar? Ok, vamos con este otro ejemplo. Observen ahí. Vayan viendo ese ejemplo, observen las X, las Y, todo lo que hay. También vamos a aplicar las leyes del producto para poder derivar un producto. Recuerden que cuando se deriva un producto se suma. Eso también aplica exactamente igual. Entonces, observen que tengo 3X menos X a la 2 por Y. Eso es una multiplicación. Eso es muy importante observar la expresión algebraica para poder saber, ok, eso es una multiplicación. Tengo que aplicar la regla del producto cuando yo derivo, ¿verdad? Más 2Y, ok, esa es una normal, o sea, sencilla. Igual a X a la 3 por YX. Eso es una multiplicación. Entonces, con esas apartes que hay que tener cuidado, ¿verdad?
Y ahora aquí siempre estoy bien con el lápiz. Yo no sé, ahorita estábamos súper bien. Aquí ya. Entonces acá agarro la expresión que yo la voy a derivar. ¿Ok? Agarro la expresión que yo voy a derivar. Entonces, la derivada de 3x es 3. Menos x a la 2 por y. El detalle, que es muy importante, esto es un producto. Entonces, voy a aplicar la ley del producto. Entonces, ahí voy a hacer paréntesis porque recuerden que la ley del producto es que se suma derivada de una expresión y la derivada de la otra. Entonces, aquí sería, a mí lo que me gusta es escribirla igual, ¿verdad? Porque, ¿qué sucede acá? Que yo en esta, yo tengo que derivar al x y en esta tengo que derivar a y. Pero el paréntesis, ahora voy con 2y, la derivada de 2y sería la derivada de 2. De 2y es 2, pero tengo que acordarme de derivarle ponerle la y'. Igual, esto es un producto, ¿verdad? Entonces aplico la ley del producto, que sería al x a la 3, derivar x a la 3 por y a la 5. Más x a la 3 por y a la 5 prima. Bueno, por y a la 5. Esa es la que voy a derivar. ¿Ok? Ahora sí, vamos a ver qué resultados obtengo. Sería 3 menos x a la 2. La derivada de x a la 2 sería 2x por y. Más x a la 2 no se deriva. La derivada de y', la derivada de y sería 1, pero tengo que escribir siempre un y, entonces va a quedar igual. Más 2y'. La derivada de x a la 3 es 3x a la 2 por y5. Y x a la 3 se mantiene. Y la derivada de y a la 5, aplico igual. La derivada de y a la 5 sería 5y a la 4 por y'. ¿Verdad? Me va quedando ahí. Ahora acá voy a ir acomodando este menos que está afuera. Me va a cambiar los signos de la expresión del paréntesis. Esa la voy a acomodar un poco la expresión para que el 5 quede al principio. Nada más voy a acomodarla. ¿Ok? Entonces observemos ahí que ya la expresión toda está, ya la pude derivar implícitamente. Ahora la estrategia es agrupar todo lo que tiene y'. Vamos a identificar lo que hay con y'. ¿Quién tiene y'? Esta tiene y'. Esta tiene y'. Esta tiene y'. ¿Ok? Entonces, la idea es que me queden del lado izquierdo y la otra parte del lado derecho. Esto va a quedar acá. Este 5 está positivo, va a pasar negativo.
Ok, este 3 está positivo, pasa a negativo. Está negativo, pasa a positivo. Ok. Ahora sí, observen que la estrategia es la Y' se va a obtenerla como factor común. Saco Y' como factor común, entonces me va a quedar esta expresión. ¿Ok? Ahora, como toda esta expresión está multiplicando, va a pasar a dividir. Y entonces ya obtengo en la derivada esa expresión. Así va a quedar la derivación implícita. No sé si tienen alguna duda. ¿Estamos bien? Es la misma derivada, solamente que hay que aplicar ese detalle de ponerle Y'. Y después agrupar las Y' y despejar Y', ¿verdad? ¿Alguna consultita? Para hacer otro ejemplo. Veamos este otro ejemplo. Vean que hay una raíz, ¿verdad? Se aplica la técnica de la raíz igual. Claro, pues. Los radicales, ¿verdad? Como estamos trabajando en la... Acá voy a hacerlo, aquí se derivan ambas partes de la expresión. Entonces, los radicales, recuerden que se aplica la regla de la cadena. Entonces, como esto tiene un medio de exponente, entonces va a caer un medio de exponente y abajo anoto el mismo radical por la derivada de lo que está dentro del radical. Y luego esto es una multiplicación, ¿verdad? Es una multiplicación que se deriva primero la Y más en la otra voy a derivar primero se deriva la X y después en la otra la derivo la Y. Y la derivada de 6 es 0. Entonces ya ahí podemos ir anotando. Entonces, ¿qué sucede acá? Va a quedar un medio raíz de 5 menos Y por la derivada de esto, que va a ser la derivada de 5 es 0. Pero la derivada de Y es 1, pero hay que ponerle Y', entonces va a quedar ahí. Menos Y'. Más la derivada de X, ya sabemos que es 1, pero el 1 lo podemos omitir, entonces nada más me queda Y a la 2. Más esta X la mantengo porque nos está derivando, ¿verdad? Pero esta sí. Esta Y2 se tiene que, entonces, derivar. La derivada de Y a la 2 sería 2Y por Y', porque siempre tengo que anotarle una Y cuando derivo. Y'. Bueno, ya me va a quedar así. Ahora observemos, ¿sí? Disculpe que le interrumpa. ¿Usted podría volver a explicar por qué la raíz de 5 menos y va abajo?
de la fracción. Ah, porque esa es, voy a poner una hojita aquí nueva. Ok, yo tengo aquí esta raíz. Son los radicales. Recuerden que esto es como que yo tengo 5 menos y a la 1 medio. No sé si recuerdan la ley de la regla de la Sí, cadena. eso sí. Ajá, entonces sería un medio baja como exponente, ¿verdad? Y se mantiene un medio menos 1, ¿cuánto es? Menos un medio. Sí, no, lo que no había entendido era que como nosotros se había puesto que apenas iba a derivar, se me fue y yo pensé que no lo había derivado todavía y yo. Ajá, Ok, entonces un pero medio, gracias. ajá, entonces va a quedar un medio acá, me queda esto, entonces, un medio menos 1 va a quedar menos un medio. Y entonces por eso es que ella va para el denominador, porque este exponente negativo es que es una raíz en el denominador, ¿verdad? Es por eso. Ok, sí, fue que la derivó de una vez, apenas la Ajá, bajé. sí, Ok, tal vez omití este paso, pero aquí está para que les quede claro. Y ok, como hay que gracias. aplicar la regla de la cadena, entonces se deriva después 5 menos y. No sé si te quedó claro. Sí, y ahora sí. Sí. Muchas gracias, Ok. profe. No, con gusto. Cualquier cosa ahí me interrumpen. Ok, aquí, volviendo a esto, bueno, ya hice la derivación implícita. Ahora lo que tengo que hacer es despejar, agrupar lo que tiene y', este tiene y', este tiene y'. Ok, voy a agrupar los que tiene y' para poderlo despejar. Entonces aquí va a quedar que esto es un medio raíz más 2yx por y' igual a y a la 2 que está positivo pasa a negativo. Ahora obtengo factor común de y', ¿verdad? Va a quedar como una fracción ahí un poco grande. Voy a ponerlo más acá para que me dé chance. Entonces, y' saco el factor común, sería un medio. Ahora toda esa expresión que está aquí multiplicando va a pasar a dividir. ¿Ok? Voy a hacerlo aquí para que quede en una sola página. Entonces va a ser y' igual menos y a la 2 dividido entre menos. No hay una necesidad de simplificarla porque ya se complica un poquillo, pero ya con esto está bien. Más 2 es bien. Entonces esa ya ahí sería la primera derivada, usando derivación implícita. ¿Alguna consulta? Vean este caso, este otro ejemplo que está por ahí. Vean que lo mismo, la ecuación de la recta tangente, recuerde que la encuentro cuando yo sustituyo los datos en la primera derivada, encuentro la pendiente. Entonces, vamos a aplicar la primera derivada y averiguamos m y averiguamos b, pero sucede que vean la expresión. La expresión no fue como las que vimos en las clases pasadas, esta expresión es diferente. Esta expresión es diferente, ¿ok? Entonces, veamos acá.
Ven que hay que hacerla implícitamente, entonces hay que hacer acá. ¿Ok? Entonces hay que derivar ambas partes. Entonces significa que esto hay que aplicar la regla de la cadena. Entonces el 2 es un exponente, baja como queda eficiente, mantenemos esto y derivamos lo de adentro. Al derivar el paréntesis, solo me queda y', ¿verdad? Igual en este, menos 2, este sí es de x, entonces queda x más 1, pero la derivación de x es 1, entonces ahí se puede quedar el 1. Y la derivada de 1 es 0, entonces no se anota. La derivada de 3 es 0. ¿Ok? Ahí observemos que solamente tengo una y' para poder agrupar, no tengo más para poder agrupar, solo tengo esta. Negativo pasa a positivo. Entonces eso está multiplicando, pasa a dividir. ¿Ok? Y ahí está la primera derivada. Bueno, eso se puede cancelar y ya me va a quedar x más 1 entre y menos 3. Pero ahora sí, me están pidiendo es determinar la ecuación de la recta tangente en este punto. Entonces, ¿qué voy a hacer con esta que yo encontré? Aquí lo que voy a hacer es sustituir la x y la y en el par ordenado que me están dando. La x la voy a sustituir por menos 2 del par ordenado y la y la voy a sustituir por 1. Dándome un medio. ¿Ok? Si me da un medio, significa que esa va a ser la pendiente. Yo ya tengo entonces que la pendiente es un medio. Y me falta encontrar a B. Que normalmente usamos esta ecuación, que sería y, que es 1, menos m, que ya la encontramos, un medio, x, que es el de la ecuación, que es menos 2, por menos 2. Hacemos esa operación y eso nos va a dar, ¿cuánto nos da ahí? Menos por menos es más, sería 1 más 1 sería 2. Ahora ya tengo los dos datos para armar la ecuación de la recta tangente, que sería m y b. M sería un medio de x y b sería 2. Ahí ya tendríamos la recta tangente. Veamos aquí el ejemplo. Aquí está la gráfica. Aquí se las grafiqué. Bueno, aquí está esta y igual x más 4 entre 2, es porque aquí se simplifica y se puede simplificar. Entonces aquí yo puedo hacer un solo fracción, 2, x y 2 por 2 serían 4. Estas expresiones son las mismas. Esta expresión y esta es lo mismo, nada más que una está homogenizada y la otra no. Por aquello que aquí en este dibujo aparece x más 4 entre 2, ¿verdad? Es por eso. Entonces, vean que aquí en la recta, ¿cuál fue el punto que nosotros hicimos? Cuando x es menos 2 y y, 1. Entonces, vean que esta es la recta. Esta línea que va aquí, las negritas, es la ecuación de esta que me están dando acá. ¿Verdad? Que son parábolas. Hipérboles, más bien, perdón. Son hipérboles. ¿Alguna consultita? Voy a continuar.
Profe, Ok, podríamos vea. verlo, pero más despacio, que yo me ¿Cuál? pierdo. La que venía haciendo desde el principio es que me pierdo. ¿Quiere que se la vuelva a explicar o que la otra la haga más despacio? Bueno, sí, mejor la otra más despacio. Ok. Um, Y si quiere que le vuelva, bueno, digamos, si usted ocupa, al final podemos volverla a retomar, ¿le parece? Nada más me ok, acuerdo. está Ok, bien, profe. voy con esta. Acá el asunto es que dice calcule los puntos donde la curva, ¿verdad? Ya aparece la ecuación, tiene rectas verticales y horizontales. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Vean que no está despejada, entonces voy a aplicar derivación implícita. A ambos lados voy a aplicar eso que es para derivar. Entonces, vamos a aplicar la derivada. Entonces, acá, la derivada de x a la 2, bueno, aquí no hay ningún problema porque es no tiene y ni nada, se deriva normal. El 2 baja a multiplicar a 25, me va a quedar 50x. Y a la 2 y 4, entonces, ¿qué sucede en este caso? El 2 baja a multiplicar a 4, que me va a quedar 8. Derivada de y, porque 2 menos 1 es 1, entonces por eso queda esta y. Voy un momentito, es que se me... Eso sí, cuando ya tengo la y, tengo que ponerle y prima, ¿verdad? Y prima. Ahora sí, la derivada de 100, la derivada de 100 es 0. Es 0. La derivada de 100 es 0. Ahora sí, después de este paso ya no tengo nada que derivar. Voy a agrupar lo que tenga y prima. En este caso solo hay una expresión, que es esta. Solo esta tiene y prima, entonces la voy a dejar del lado izquierdo para poder agrupar y despejar. Este 50x que está positivo pasa a negativo. Y este y prima que está acá, este 8y que está positivo pasa a negativo. Perdón, está multiplicando, pasa a dividir. Perdón, aquí es 8y que está multiplicando, pasa a dividir. Se puede simplificar y al sacar mitades, ¿verdad? La mitad de 50 sería 25. X y la mitad de 8 es 4. Entonces, ya ahí yo tengo lo que son la ecuación esta, ¿verdad? La derivación implícita. Pero aquí lo que me preguntan es ¿cuándo es? ¿Cuáles son las verticales y cuáles son las horizontales? Eso es lo que a mí me están preguntando. Eso es lo que vamos ahorita a iniciar, a realizar. ¿Cuándo es horizontal y cuándo es vertical? ¿Cuándo es horizontal y son las rectas? Voy a adelantarles el dibujito para que ustedes vean. Ese círculo, ¿verdad? Es la ecuación que está al principio ahí, que es una curva. Esa es la ecuación. Vea cómo obtengo las horizontales, son las que están ahí. Las azules y las
rojas son las verticales, ¿verdad? Al revés, profe. Las azules son, perdón, verticales y las rojas horizontales, perdón, gracias. Entonces, ¿cómo encuentro yo la ecuación de esas rectas? Bueno, vamos acá. Vamos a averiguar las horizontales. Las horizontales, si ustedes ven, ¿verdad? Son estas rojas, como son horizontales. Las horizontales son las que tienen M0, ¿verdad? Entonces ahí eso sí tienen que tener claro. Las horizontales es cuando la pendiente es igual a 0. Entonces acá esta fue la primera derivada. ¿Ok? Vamos a hacerlo con la X. Entonces lo que vamos aquí, con esta, cuando yo tengo la derivada, vamos a usar lo que tiene X. ¿Ok? Entonces aquí sería menos 25x igual 0. Bueno, 25 está multiplicando, pasa a ir a 0, me va a quedar 0. Entonces quiere decir que x va a ser 0. Entonces, ¿dónde yo encuentro las horizontales? Cuando x es 0. Ahora, ¿cuál era la ecuación del principio? La ecuación del principio era esta. Ahí es donde yo voy a sustituir para encontrar los pares ordenados donde va a pasar esas horizontales. Entonces, esta es la ecuación 25x a la 2, que estábamos al principio. Entonces, acá yo sustituyo por 0 la x. Y 25 Profe, por 0. Ajá. disculpe, ese cero que se utilizó en la original es el cero que le da El 0 menos aquí. 25 por Ajá. X o el cero de la pendiente. Es que El me 0, confundí el ahí. 25 del el x0. Ok. Si ahí Ujú. hubiera dado otro número, un ejemplo, entonces Ajá, si se ahí da coloca. 5, coloco el 5. Ok, muchas gracias, Ujú, profe. ujú. Entonces acá, bueno, me va a quedar 4y a la 2. Despejo y. 4 está multiplicando, pasa a dividir, me va a dar 25. Pero recuerden que cuando este cuadrado yo despejo a raíz de 25, tengo dos soluciones, ¿verdad? Sería más 5 y menos 5. Tengo dos soluciones. Entonces significa que el par ordenado donde va a pasar esas horizontales va a ser cuando x es 0 y y es 5, y cuando x es 0 y y menos 5. Eso es lo que yo tengo que realizar. Entonces, si nosotros vemos acá, vean que es cuando, bueno, aquí es 4, va a seguir 5. Ahora, cuando y es 5 es donde pasa esta horizontal, y cuando y es menos 5, pasa esta horizontal por acá. Vamos a ver cómo se obtienen las verticales. Las verticales se obtienen con el 4y, ¿verdad? Entonces sería 4y, digamos que las horizontales se encuentran con el numerador y las verticales se encuentran con el denominador, igualados a 0, porque la pendiente tiene que darme 0. Entonces aquí despejo y me da 0 también. ¿Qué sucede cuando yo despejo acá en la función original? Despejo a y 0, ¿verdad? Se va a convertir en 0.
X a la 2, entonces 25 está multiplicando, pasa a dividir. Ok, me va a dar 4. Y cuando yo obtengo la raíz del 4, me va a dar dos soluciones, ¿verdad? Más 4, perdón, más 2 y menos 2. Siempre cuando yo saco la raíz cuadrada de un valor, me va a dar, cuando estoy despejando, son dos soluciones, una positiva y una negativa. Entonces aquí lo que pasa es que va a ser cuando X es 2, lleva a ser 0, y cuando X es menos 2, lleva a ser 0, obteniendo las rectas verticales, ¿verdad? Que es lo que me estaban pidiendo. Esas son las rectas verticales, que serían las azules, que pasan por X2 y por X menos 2. Ahí está el dibujo como para que lo vean que él pasa realmente por ahí. No sé si tienen alguna consulta. ¿Fue muy rápido o no? ¿Me devuelvo por algún dato que ¿Me el puede compañero? poner la diapositiva anterior, por favor? Ajá. Si quieren que retome algo, me dicen, o si fui muy rápido, me dicen también. ¿Listo? ¿Puedo cambiarla? Sí. Ujú. Profe, una pregunta. Entonces, digamos, siempre que nos pidan igual, digamos, las líneas horizontales o verticales, bueno, ya ahí sabemos que tenemos que trabajar de forma implícita. Ujú. Pero si no fuera que nos pidieran eso, fuera otro tipo de pregunta, la misma pregunta nos dice que tenemos que hacerlo de forma implícita, o cómo Sí, sabemos cuándo hay que hacerlo de forma normalmente, implícita. normalmente nosotros lo que hacemos es en los ejercicios es calcule los puntos de esa curva y utilice derivación implícita. Porque el ejercicio, la idea es que evaluar derivación implícita. Entonces le vamos a pedir que haga derivación implícita, porque igual si usted viene aquí en esta ecuación y usted despeja X y se la deriva, también lo puede hacer, nada más que se puede complicar. O despeja Y. Ah, ok. Sí, es que digamos, en la pregunta de esta que estamos haciendo, Ahora, ¿cómo sé yo que tengo que aplicar derivación implícita? Vea que las dos variables están de un mismo lado. Vea aquí el ejemplo. Vea, me dice la curva XY está en el lado izquierdo, ¿lo observa? Vea esta otra. X y Y están del lado izquierdo. O son expresiones muy largas donde están X y Y juntas. No sé si me doy a entender. Observe esta. No está despejado una variable. Porque en realidad lo que hace la derivación implícita es hacer que sea más fácil para poder derivar. Si usted ve esta que está aquí, vea que no hay ninguna despejada, ¿verdad? Está todo, digámoslo así, que está todo revuelto. Están todas las variables juntas. No sé si me captaste. La estudiante que me eh, consultó, ajá. ok, ok. Entonces, Entonces, digamos, si en la expresión, no te entonces, escucho. si en la expresión es porque sí hay que hacerlo de forma implícita. Ujú. Nada más se hace de Ok, forma. gracias, profe. Ajá, ok.
Entonces uno lo observa de esa manera. Veamos este ejemplo. Ya aquí me están diciendo, observemos este. La utilidad U de una empresa depende del precio P del artículo que produce. Entonces la utilidad con respecto al precio es 3P menos P a la 3. Calculen DU con DP y DP con DU. ¿Ok? Entonces haga ese cálculo, es lo que me está pidiendo. Entonces acá, como aquí puedo hacer primero DU con DP. Esta es la que yo tengo que hacer la derivada normal que yo estoy haciendo de esta expresión. Derivar a P con respecto a U. Entonces, derivo a P como si fuera la variable X. Entonces, sería la derivada de 3P va a ser 3 menos P a la 3. Sería, derivo P a la 3, sería 3P a la 2. Ya ahí hice esa. No hay ningún problema. ¿Verdad? Ahí estamos derivando esa expresión. Ahora me están diciendo que derive P con respecto a DU. Entonces aquí lo que sí vamos a aplicar es la derivación implícita. Vamos a escribir la expresión. Y ambos lados los vamos a derivar. Cuando yo aquí derivo U, que es una expresión algebraica, derivo U, es una letra. Digamos que cuando yo derivo una letra es 1, es como si fuera X. 1. Si yo derivo 3, es 3, pero P. Prima. Aquí U es como X y P es como Y, como estuvimos trabajando anteriormente. Menos, ¿verdad? P a la 3 sería 3P a la 2 por P'. Y aquí voy a despejar voy a sacar factor común a P'. ¿Qué? Saco como factor común a P'. Entonces esto que está multiplicando pasa a dividir. Entonces ya ahí queda despejada P', que sería la otra expresión de D dp con du, que sería esta expresión. 3 menos 3p al cuadrado. Entonces, eso es cuando yo derivo con respecto a P y cuando yo derivo cuando yo derivo con respecto a U y cuando derivo con respecto a P. Entonces, ahí está un ejemplo, ¿verdad? ¿Alguna dudita de la derivación implícita? Profe, Sí, porque hay que derivar a U. porque yo tengo que hacer la derivada. Aquí me están pidiendo hacer derivada de U con respecto a P y derivada de P con respecto a U. Vea que son diferentes. Ok, y digamos, DU con respecto a P sería como DX con respecto a DY Ajá, y luego DY con respecto a DU. ahí exacto. Oh, ok, sí, es que con otras letras como que se Con otras confunden. letras tal vez se enreda, sí, pero U es como X y es como que yo aquí tengo que averiguar la derivada de X y aquí la derivada de Y. Gracias, profe. Ujú.
No sé si tienen alguna otra duda. Ok, vamos a ver, vamos a cerrar este tema de derivación implícita y vamos a observar, vamos a ver lo que es derivación logarítmica. La derivación logarítmica. Entonces, la derivación logarítmica, hay que aplicar las leyes de los logaritmos que por ahí son sencillas. Por ejemplo, si yo veo una multiplicación, la multiplicación es una suma. La división es una resta. Y cuando yo veo esta fracción, es menos logaritmo de x, ¿verdad? O sea, cuando es una división es negativo, se puede transformar en esto. Eso es muy importante porque el exponente baja como coeficiente. Logaritmo natural de e siempre es 1, que puede que las tengamos que ocupar. Y logaritmo de 1 es 0. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo tengo logaritmo de x a la 5, ¿a qué es igual eso? A 5 logaritmo de x. Vamos aquí a aplicar mucho lo que es la regla de la cadena, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo ocupo, creo que lo vimos anteriormente en las clases anteriores, pero lo vamos a usar acá. Si yo quiero derivar esta expresión, ¿verdad? Es igual a que yo hago la regla de la cadena, lo explico, lo pongo como fracción por la derivada del paréntesis. Esta se va a usar mucho. ¿Ok? Entonces, ¿esta qué me va a quedar? Aquí voy a hacer un poquito más amplio, pero voy a estar omitiendo esos pasos. La derivación de 7x, de x a la 7, perdón, va a ser 7x a la 6. Más la derivada de 3x va a ser 3. Entonces, ¿qué me va a quedar? 7x a la 6 más 3 entre x a la 7 más 3x. Entonces, esta regla de la cadena la vamos a estar usando mucho. Entonces, ¿para qué me sirve la derivación logarítmica? Bueno, esta sí le van a decir ahí a ustedes, aplique la derivación logarítmica, ¿verdad? Entonces, para que no tengan ahí conflicto con esta. Cuando yo tengo algún logaritmo, bueno, aquí vean que no me aparece el logaritmo, pero bueno, ya aparece la e. Vamos a ver los ejemplos. Va a haber esa que tiene e, que es logaritmo natural, bueno, la exponencial, y esta también. Vamos a hacer esos dos ejemplos. Entonces, ¿cuál es el fin? Bueno, si yo quiero aplicar algunas leyes de las que hemos estado viendo anteriormente, pues es muy complicado. Vean que hay una multiplicación, una raíz, y eso se nos va a hacer algo enorme y no vamos a llegar a nada. Entonces, ¿cuál es la estrategia? La derivación logarítmica lo que me ayuda es eso, aplicar propiedades de los logaritmos para hacer una expresión más sencilla y poderla derivar, ¿verdad? Porque aquí, si yo empiezo a aplicar las leyes, no se va a poder derivar tan fácil. Entonces, para eso me sirve. Entonces, ¿qué sucede? Que ya esa expresión, yo la voy a cambiar como si fuera y. ¿Ok? Entonces, va a ser ahora y igual x a la 3. No le tengan miedo porque solamente es guiarse y aplicar las leyes de los logaritmos que acabamos de ver. ¿Ok? Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a aplicar logaritmos a ambas partes de la ecuación. Entonces, nada más escribo logaritmo de y aquí también le aplico logaritmo y la hago todo eso. Recuerden que cuando hago algo en ambas partes en una ecuación, mantengo el equilibrio. Entonces, por eso puedo aplicarlo en ambos lados de la ecuación. Esa es la estrategia. ¿Ok? Entonces dice, bueno, profe, ¿y ahora qué? Bueno, siempre vamos aquí a usar estas leyes de potencia. La división es resta, la multiplicación es suma.
Entonces la división es suma, ¿verdad? Entonces vamos a aplicar estas leyes de potencia. Véanlas bien. Entonces ya vamos a, esas leyes de potencia son las que vamos a estar usando. Entonces, ¿cómo a veces, bueno, vemos ahí que hay una, veamos la expresión, hay una división. Vea que hay división, hay multiplicación. Esto es una multiplicación, esto es una, este X se está multiplicando a esta raíz también. Entonces, vamos a empezar por lo más grande a lo más pequeño. Digamos que la expresión ahí que está dividiendo se va a escribir en forma de resta. Entonces, vamos a escribir, vamos a usar esta que está dividiendo, se escribe en forma de resta. Entonces, va a ser el numerador menos el denominador. Entonces, va a quedar de esta manera. Menos ¿ok? Ven que ya la idea, la estrategia es aplicar para ir viendo que, como para ir desmenuzando esta fracción que está un poco amplia. Entonces, ahora aquí. Ahora, ¿qué vemos? Bueno, aquí hay una multiplicación. Si nosotros observamos, aquí hay una multiplicación y eso también está multiplicando. No está el punto ahí, pero es una variable a la par de una raíz. Entonces, están multiplicando. Cuando hay una multiplicación, veamos las leyes de potencia, se convierte en suma, que es la primera que está aquí. Cuando hay una multiplicación, se convierte en suma. Entonces, esa expresión que está multiplicando la voy a escribir en una suma. Vean que lo que estoy haciendo es sumando. Entonces, ya no es una multiplicación, sino que va a ser una suma. Menos, aquí hay que tener cuidado porque esta multiplicación convierte en suma, pero aquí hay un menos antes que va a hacer que me cambie los signos. Entonces, voy a hacer un paréntesis aquí para que no se enreden. Más. Ok, ahí. ¿Vamos bien? ¿Alguna consulta? Ahora, observemos que la expresión que me está quedando, ¿verdad? Tiene potencias. Entonces, yo les recomiendo siempre empezar por la división que se convierte en resta. Ver todo lo que se está multiplicando que se convierte en suma. Ahora sí, voy a aplicar esta ley que del exponente. Todo lo que está como exponente baja como coeficiente. Todo lo que está como exponente baja como coeficiente, que es lo que voy a hacer acá. Profe, ¿Sí? ese número, el X, usted lo convirtió en logaritmo. Ajá, Había que convertirlo en logaritmo. sí. Porque está multiplicando o hago suma de logaritmos. Ok. Ok, ahora voy con los exponentes. Eso que está en amarillo ahí son exponentes. Bueno, aunque la raíz es raíz, pero es un exponente de un medio, ¿verdad? Entonces voy con los exponentes. Este 2 que está aquí de exponente va a bajar como coeficiente, digámoslo así. Pero entonces vean que lo pongo como coeficiente. Esta X que está en el exponente de la E va a bajar
lo voy a colocar como coeficiente. Ahorita vamos a ver qué va a pasar con esto, porque se puede aplicar otra ley, pero para que no lo... Menos, a ver, este 1 aquí, el X tiene un 1 de exponente, bueno, baja un 1, entonces ahí siempre hay un 1, entonces no hay problema. Nada más que vean que este menos yo lo estoy, ese logaritmo de X va a quedar negativo por el menos que está ahí. Menos y más es menos, ¿verdad? Entonces ahora aquí, ahora sí, esta raíz es un exponente de un medio, recuerden. Entonces baja el exponente de un medio. ¿Y qué me queda? X menos 1. Vean que yo no es como lo otro que yo, como que cuando yo derivo, resto un 1, no. Sencillamente baja como coeficiente. Ahí vamos claros. ¿Alguna consulta? Continúo. Voy a hacer otro paso para que esto quede claro. Aquí no hay nada más que arreglar que esto. Cuando a mí me queda logaritmo de E, esta expresión de acá, logaritmo natural de E, tengo que aplicar esta ley de potencia, la 5. Siempre que esto quede así, eso es igual a 1. Entonces, ¿qué sucede? Que X por 1 sería X, ¿verdad? Entonces, por eso va a quedar solita la X. Ya no tengo que poner el logaritmo de E, porque esto, logaritmo de E es igual a 1. Ok, ahora vamos a derivar los logaritmos. Ya habíamos visto esto acá, ¿verdad? ¿Cómo era que se derivaba? Cuando yo tengo un logaritmo, derivo esto pasa al denominador y derivo lo que está dentro del paréntesis, ¿verdad? Entonces, aplico como la regla de la cadena. Esto pasa al denominador y multiplico por la derivación del numerador. No sé si esto lo tienen claro o antes de continuar les explico por aparte. Profe, sí, si lo puede explicar por aparte para... Ok. Vean, voy a hacerlo. Voy a hacer esta acá un momentito. Esta. Voy a hacerla por acá. Aparte para que vean, para que no se enreden. Entonces, por ejemplo, si yo ya voy a, ahora sí, ya ahí, en esta expresión que yo ya tengo aquí, ya no tengo más que aplicar leyes de logaritmo. O sea, ya pude aplicar todos. Apliqué la ley de la división, la de la multiplicación y la del exponente. Ya no tengo, cuando yo sé que ya no tengo que trabajar más el logaritmo, aplicar las leyes del logaritmo, cuando ya no tengo exponentes. Es una forma de observarlo. Entonces, por ejemplo, esta que vamos a hacer acá, la voy a hacer aquí un poquito más despacio para que no se enreden. Ok. Entonces, ¿cómo voy a derivar yo eso? Ahora sí, ya voy a aplicar la derivación logarítmica, que ya ustedes lo vieron en clases pasadas, la derivación logarítmica. Entonces, este 2 se está multiplicando, se mantiene. Vean que voy a derivar la derivación logarítmica, ¿verdad? Esto es lo que yo ya voy a hacer. Derivar logarítmicamente. Entonces, en el denominador mantengo lo mismo que está dentro del paréntesis. Y en el numerador anoto la derivada de ese paréntesis. Entonces, la derivada de este paréntesis, ¿cuál es? ¿Cuál sería la derivada de este paréntesis? 3x, Ajá. nada más. 3x a la 2. Ah, bueno, sí, 3x a la 2, perdón. Ajá. Entonces, porque el 3 baja como coeficiente y a x al 3 le resto un 1, queda un 2, la derivada de 2 es 0. Ok, ven que ahí y ya, eso es todo. Tal vez aquí se vea un poquito más grande, pero esa es la función. Ok, entonces voy acá. No sé si el que me pidió que le explicara por aparte lo entendió. Sí, profesora.
Ahora, cuando siempre que yo encuentro logaritmo de x, sencillamente siempre es 1 sobre x, siempre, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes vean esa expresión es, lo que está dentro del paréntesis, lo escribo en el denominador. Va para el denominador y la derivada de ese paréntesis, la derivada la escribo en el numerador. Entonces, vamos a continuar acá. Entonces, el 2 lo mantengo. Bueno, aunque perdón acá que se me fue que tengo que escribir que ya voy a derivar. Entonces, si yo derivo esto, sería la derivada de y, que sería 1 sobre y, derivada, es como que yo aplico implícitamente. Va a quedar así, derivada de y sobre y prima. Entonces va a ser igual, voy a derivar esta parte, 2 por este logaritmo, ya les indiqué abajo, queda esto, y en el numerador me va a quedar 3x a la 2, más la derivada de x me va a dar 1, menos logaritmo de y, perdón, logaritmo de x es sencillamente 1 sobre x, menos 1/2 es una fracción, nada más lo anoto. Vean que tengo un paréntesis, entonces el x menos 1 lo escribo igual y en el numerador anoto la derivada de ese paréntesis. Entonces la derivada de este paréntesis va a ser, la derivada de x va a ser 1 y la derivada de menos 1, 0. Por eso me queda solo esta expresión. ¿Vamos bien? ¿Alguna consulta? Va bien, profe. Bien, ok. Cualquier cosa me interrumpen. ¿O? Voy a continuar. Bueno, voy a estarme devolviendo aquí Profe, para... Ajá. ¿esa continúa o esa Sí, termina ahí? no he terminado. Ah, ok, listo, Ok, no he gracias. terminado. Sí, sí. Ok, ya. Ahora, como en la implícita agrupamos, este y' se queda acá, este y' se queda acá, ese y' está multiplicando, perdón, ese y' que está ahí, el otro que está multiplicando, está dividiendo, perdón, va a pasar a multiplicar. Entonces, vamos a ver acá. Ahí. Un tipo. Ok, vamos a ver esa parte de ahí. ¿Cómo queda? Deme un momentito que es que, uy, siempre tengo problemas con este lápiz y la verdad es que... Ok. Acá vamos a continuar. Y entonces esto hay que dejar la y' sola. Esto está multiplicando. Pasa a dividir, pero esto está dividiendo. Entonces pasa a multiplicar. Entonces no se compliquen. Esta y que está dividiendo va a pasar a multiplicar al otro lado. Entonces me va a quedar, voy a ir por pasos. Entonces va a quedar solita la y'. Va a ser igual. Lo que me quedó de acá, ¿verdad? Este 2 va a multiplicar a 3, va a quedar 2 por 3 y esa expresión. Sería 2 por 3 serían 6. 6x a la 2 y la expresión de abajo
más 1 menos x menos 1 sobre x. Y 1/2 por esta expresión va a quedar 1/2 por esa expresión, ¿verdad? Y el y que estaba de este lado, este y que está aquí, pasa a multiplicar. ¿Eso por qué? Este y que está aquí, ¿verdad? Es este y que estoy colocando acá, que está dividiendo. Esa y que está es la y del principio. ¿Ok? Es la y del principio de aquí, de la expresión inicial. Todo eso que está ahí, que es igual a y, esto que está acá, que es todo esto, lo vamos a anotar ahí a la par, en lugar, sustituyendo esa y. Eso es lo que vamos a hacer. Esa y la voy a cambiar por esto. Por lo que estaba al principio. Por la expresión inicial. Y ya esa sería la derivación utilizando derivación logarítmica. Vea que todo esto que yo noté aquí al final es sustituyendo la y del principio de la expresión, esta que está aquí. Esta. No sé si les quedó claro. ¿Alguna consulta? Siempre se va a hacer así, profe, que Al al final final, se coloca la original ahí en vez de la Y. sí, siempre. Siempre al final Ok. se coloca la original ahí. Siempre va a quedar entonces esa Y, todo el trabajo y siempre al final siempre queda. Sí. Todo el trabajo, como usted dice, al final colocamos la Y. ¿Estamos? Vamos a hacer esta última. Vea, esta ahí dice la segunda derivada, pero esto se hace demasiado largo, entonces no lo vamos a trabajar, solo vamos a hacer la primera derivada, que vamos a usar derivación igual, logarítmica. Ok, entonces acá, esta f de x la cambio por y, que sería lo del principio, que va a ir siempre al final, ¿verdad? Vean que eso es como de una potencia, entonces va e elevado a la 2x. Voy a aplicar logaritmo de ambas lados de la función. Ahora sí, voy a aplicar las leyes de los logaritmos. ¿Qué sucede ahí? ¿Cuál ley de logaritmos podemos aplicar? Vean que no tengo Exponentes, división, a los exponentes. la de los exponentes, pero aquí hay un exponente. Entonces, la idea es que todo este exponente baje como coeficiente, ¿verdad? Ok, Entonces sería e la 2x. por logaritmo de x. ¿Ok? Y ahora sí, ¿lo vieron? ¿Verdad? Sí, Baja ahí. Ah, ok. El asunto es, ahora sí, vamos a derivar. Vamos a derivar ambos lados, que lo que sí lo puedo escribir porque es pequeñito. Entonces, cuando yo derivo logaritmo de y, va a ser 1 sobre y por y'. Pero ahora que yo voy a derivar esto, vean que tengo una multiplicación, ¿verdad? Entonces aplico la ley de la multiplicación.
Ya, aquí fue un poco más sencillo porque no tuve que aplicar tantas leyes como fue en esta, porque en esta sí era un poco más grande, tenía división, luego la división apliqué la del producto que se hizo en suma y las exponentes, aquí no, aquí solo apliqué una regla, que fue la del exponente, la bajé como coeficiente. Esta regla que estoy haciendo aquí, que se está multiplicando, es ya de la derivación, ¿verdad? No es ley logarítmica, es que ya voy a derivar y como es una multiplicación, recuerden que una se mantiene y se deriva la otra expresión, una se mantiene y se deriva la otra expresión. Entonces acá voy a derivar esta, mantengo esta, en la otra mantengo esta expresión y derivo logaritmo de x, ¿verdad? Aquí estoy aplicando lo de la multiplicación, ¿verdad? La derivación, no propiedades logarítmicas. Para ver cómo me queda. Ahora sí, voy a derivar. La derivada de e a la 2x, si ustedes observaron, esta x siempre queda igual, pero lo multiplico por la derivada del exponente, que sería 2x, sería 2. Esta e a la 2x se mantiene por logaritmo de x, sería 1 sobre x. Ok, vamos a acomodarla a esa. Sería 2. Profe, ¿Sí? ¿puede explicar el paso anterior a ese? ¿Cuál? De E2x por 2, esa parte. Vamos a ver. ¿Ahí estamos bien o no estamos bien? Sí, ahí estamos bien. Ok, De ahí en voy adelante. a derivar x, e a la 2x. Recuerden que esto siempre, no sé si vieron derivadas de logaritmo natural, por ahí. Entonces, si no, cuando yo tengo una expresión con e, con base e, la derivada siempre es la misma. ¿Ok? La derivada de e siempre es e a la x, es e a la x, pero como tiene un 2 a la x, tengo que derivar 2x. ¿Cuánto es 2x? 2. ¿Ahí? ¿Voy bien o todavía tiene Sí, dudas? sí, ahora Ajá. sí. Ya, muchas Este gracias. logaritmo de x lo mantengo, no estoy haciendo nada porque yo estoy derivando esta parte nada más, ¿verdad? Porque es la regla de la multiplicación. ¿Ahí bien? Sí, profe, gracias. Este 2 es de derivar el exponente de e. Ahora, voy a derivar acá el logaritmo de x, que sería 1 sobre x. ¿Ok? ¿Ahí estamos bien? Sí, profe, era esa partecita inicial. Muchas gracias. Ajá, ok, entonces aquí voy a hacer voy a acomodar la expresión, sería 2. Voy a acomodar las que se acostumbra siempre a poner los números al principio, ¿verdad? Es por eso. Entre x, aquí. Y este y que está dividiendo, como ya les dije, pasa a multiplicar, ¿verdad? Entonces, ya ahí la derivé. Bueno, este e a la 2x por 1, por eso lo dejé aquí en el denominador. Entonces, ¿cómo va a quedar esto al final? Voy a anotarlo igual acá. Y esta y la voy a cambiar por lo que estaba al principio, ¿verdad? Esta y de acá siempre se cambia. Se va a multiplicar por esto que está aquí al principio, por la expresión original. Sería eso. Esa sería la primera derivada. Usando derivación logarítmica. No sé si tienen alguna otra consulta.
Profe, y para el quiz no va a salir segundas derivadas de eso. No, no, no. Normalmente no se usa. Ahí tengo que quitar esa expresión, que la segunda era solo la primera. Es, Ok. es muy engorrosa, sí. No habría que volver a aplicar ley de logaritmo otra vez a todo eso. Sí, pero en forma multiplicativa y no, o sea, no, se sale del contexto ya. Ok. Ujú. Entonces no se preocupen ahí por eso. Normalmente las más típicas son estas o esta que está aquí, es la más típica, porque esta es muy típica porque tienen que aplicar casi que todas estas propiedades que están aquí al principio. Entonces lo más común es que aparezca una de estas, donde tenga que aplicar las varias propiedades de los logarítmicos, que la multiplicación se convierte en la división, se convierte en resta, la multiplicación en Profe, suma, el ¿puede dejar un exponente toquecito de esa? baja. ¿Perdón? Puede dejar un toquecito de esa porque no había puesto esas dos últimas que usted puso ahí. La anterior. Eso. Sí, esas dos últimas leyes. Perdón, las leyes de los logarítmicos. Ajá. Estas. Sí, pues sí. Igual ahí en el folleto está, ¿verdad? En el libro de ustedes. Voy a parar un toque la grabación, ya. Profe, una pregunta. Sí, dime. Por ejemplo,